En este vídeo vamos a ver la manera en la que se pasa una matriz a una función y cómo se recibe esa matriz en la función y se procesa. Como vimos en el vídeo dedicado a estudiar cómo se pasaba un vector a una función, el decir que se pasa una matriz o se pasa un vector debe tomarse, por supuesto, entre comillas, porque de la misma manera que no se pasa ningún vector, tampoco se va a pasar una función a una matriz. Vamos a verlo. Cuando se escribe la llamada a la función, en la lista de parámetros reales se escribirá el nombre de la matriz. En realidad, lo que estamos haciendo es escribir, aunque sea de forma implícita, la dirección de memoria del primer elemento de la matriz, el que se encuentra en la casilla 00. Esto es, en definitiva, lo mismo que hacíamos cuando llamábamos a una función y en uno de los parámetros reales escribíamos el nombre de un vector. Bien, aquí ocurre lo mismo. Puede verlo en el ejemplo. Tenemos una matriz de 10 filas y 20 columnas llamada M y en la llamada a una función f le estamos pasando m, el nombre de la matriz. En definitiva, vuelvo a repetir, le estamos proporcionando la dirección del elemento que se encuentra en la casilla 00. Observe cómo también estamos pasándole el valor de fields y calls. En definitiva, estamos pasándole los valores 10 y 20 que serán recibidos en sendos parámetros formales de tipo entero. Bien, con esto lo que le estamos diciendo a la función es cuántas filas y columnas están ocupadas en la matriz. Entenderemos en este caso, por supuesto, que la matriz, si está formada por 10 filas y 20 columnas, pues está completamente ocupada. Bien, vamos a ver cómo se produce la recepción de esa dirección de memoria. Bien, si estamos pasándole una dirección de memoria, recuérdelo, deberemos recibir esa dirección de memoria en un puntero, básicamente. Vamos a ver que realmente, sintácticamente, se puede hacer de dos formas distintas. Primero, podemos utilizar una notación clásica con corchetes que nos recuerda la manera en la cual se declara una matriz en C++. Bien, esa función f que debe recibir esa dirección de memoria de inicio de la matriz, la va a recibir en este parámetro formal llamado a, como puede ver, con una expresión, repito, que nos recuerda la manera en la cual se declara una matriz. Dicho de otra forma, uno puede estar leyendo esta cabecera y puede entender que A es una matriz que tiene un número indeterminado de filas, que tiene calls columnas, y en cada casilla tiene un entero. Y luego, pues, los parámetros filas y columnas que hemos visto anteriormente. Bien, en primer lugar, debe tener en cuenta, como siempre, que el nombre no es importante. Quiero decir, cuando digo que no es importante, que igual que le llamo A, le puedo llamar B, C o cualquier otro nombre. Eso es lo de menos. Por supuesto, una vez escogido un nombre, en el cuerpo de la función utilizaremos ese nombre para referirnos a la matriz. Claro que sí. Bien, es obligatorio especificar entre corchetes el número de columnas, no el número de filas. Es irrelevante para el compilador, como ya lo sabemos, lo hemos visto en el vídeo anterior. Pero sí, obligatoriamente, debo especificar el número de columnas con el que declaré la matriz. En este caso, como utilicé una constante llamada calls con valor 20, el valor más seguro, la forma más segura es utilizar exactamente la misma constante entre los corchetes. Esa es la forma más segura de hacerlo. El número de filas, recuerde, es irrelevante para el compilador. Solamente necesita saber el número de columnas y aquí es donde tomará ese valor para realizar el cálculo para poder acceder a cada una o a las casillas que necesite en el cuerpo de la función. Y finalmente, el número de filas y columnas no es obligatorio especificarlo en la llamada a la función, claro que no, pero es recomendable. Recuerde que no es preciso tener la matriz completamente llena. De hecho, en fundamentos de programación veía que reservábamos una zona amplia, una zona rectangular,
y luego ocupábamos una parte de esa zona rectangular. Pues, los valores que nos dicen cuántas filas y cuántas columnas de esa zona rectangular ocupamos son las que indicaremos en esta llamada función. Bien, pues el procesamiento de la matriz dentro de la función se realiza como una matriz clásica, sin ningún tipo de problemas, utilizando el doble índice. Vamos a ver el ejemplo más detallado. Ahora tenemos esa matriz que antes se llamaba M, ahora le llamamos valores, con fields y calls, donde son constantes globales con valores 10 y 10, como ven en este ejemplo. Bien, de esas 100 casillas, observe que solo estamos ocupando unas pocas. Ocupamos 3 filas y cada fila ocupa 5 columnas. Lo que les decía anteriormente, de toda la zona reservada, 100, solamente ocupamos 15. Bien, tenemos una llamada a la función máximo a la que le pasamos, observe, el nombre de la matriz. O sea, estamos pasándole la dirección de la casilla 00. Y luego le indicamos cuántas filas y cuántas columnas estamos utilizando realmente. Aquí los tiene 3 y 5. Por lo tanto, esto lo que le va a decir a la función es que no debe procesar más de 3 filas ni más de 5 columnas. Bien, en la función recibimos la matriz, recibimos siempre entre comillas, utilizando la notación que acabamos de ver, una notación similar a la que se utiliza cuando se declara una matriz. En la función le vamos a llamar m a la matriz y observe cómo estamos indicando efectivamente que tiene calls columnas, el número de columnas con el que fue declarada la matriz. Recuerde que la declaración se hizo con 10 columnas. Bien, y luego pues recibimos las variables filas utilizadas y calls utilizadas, sus valores 3 y 5 los recibimos en las variables locales filas y calls. Bien, pues como puede ver, la correspondencia se hace por posición, valores se hace corresponder con m, filas utilizadas con filas y calls utilizadas con calls. Y como puede ver, el procesamiento que se realiza dentro de la función es un procesamiento clásico y sencillo. Estamos simplemente calculando cuál es el máximo valor de la matriz, entendiendo, como puede ver, simplemente por el hecho, por la primera inicialización, que los valores con los que vamos a trabajar van a ser mayores o iguales que 0. Por eso el primer máximo se inicializa a un valor menor que todos los posibles, en este caso -1. Así que, como puede ver, la primera manera de recibir una función es bastante simple y sencilla. Lo único que debe tener en cuenta es que el número de columnas debe especificarse obligatoriamente y que debe ser consecuente con el que se declaró la matriz. La segunda manera en la que se puede siempre recibir, y recuerde recibir siempre entre comillas, una matriz es un tanto más compleja, y aquí sí que se utiliza de forma explícita un puntero. Bien, en este caso no se trata de un puntero a un elemento de la matriz, sino un puntero a una fila de la matriz. Evidentemente, siguiendo el mismo razonamiento que veíamos con vectores, si el parámetro formal era un puntero al primer elemento del array, en el caso de una matriz, ese puntero será un puntero a la primera fila del array. Bien, sintácticamente se escribe de una forma un tanto compleja, como puede ver aquí. El nombre no es importante, como antes, puedo llamarle de cualquier forma. Bien, en este caso le he llamado M. Ahora sí, es importante que tenga en cuenta que sintácticamente es obligatorio escribir un asterisco por el puntero y los paréntesis, nunca se olvide los paréntesis. Los paréntesis son los que nos van a indicar que M es un puntero, el puntero va pegado a la M y eso lo conseguimos con estos paréntesis. M es un puntero ¿a qué? A una matriz, a un vector, perdón, de elementos de tipo entero de tamaño calls. Obsérvelo, M es un puntero ¿a qué? A lo que resta. A un array que tiene calls elementos de tipo entero. Bien, recuerde, es obligatorio poner calls para que se puedan realizar los cálculos oportunos. Como antes, fields y calls no es obligatorio, pero es absolutamente recomendable para
evitar procesar datos que no están o que no han sido debidamente inicializados. Bueno, vamos a ver con más detalle. Utilizamos la misma matriz de antes, como puede ver es exactamente la misma matriz, de hecho la función main es exactamente la misma. Mírela con calma y voy a volver a la anterior y verá que es exactamente la misma, La llamada es la misma, exactamente igual. Lo único que va a cambiar es la forma en la que voy a, entre comillas, recibir esos datos. En particular, esta dirección de memoria, valores, la voy a recibir en m. M es un puntero a arrays de enteros de tamaño cols. Cada array, entre comillas, tendrá cols elementos. Cada fila tiene cols elementos. Bien, ¿cómo se realiza entonces el procesamiento? Vamos a verlo. Como puede ver, tengo un doble ciclo for. En el primero voy a recorrer las filas y en el segundo voy a recorrer para cada fila los distintos elementos que la componen, cada columna. Bien, observe que M, como dije antes, contenía la dirección de memoria de donde empieza la primera fila de la matriz. Por lo tanto, asterisco M hará referencia a un array. Recuerde, si P es un puntero entero, asterisco P es un entero. Si M contiene la dirección de memoria de un array donde empieza el array, asterisco M hará referencia al array. Por lo tanto, la parte que hemos sombreado en verde corresponde a un array. Por eso podemos escribir unos corchetes a continuación para acceder dentro de ese array a una casilla concreta, a la casilla número C. Por lo tanto, como M siempre hace referencia a la primera fila, en este caso cuando F vale 0, cuando utilizamos los corchetes y escribimos C, estamos accediendo a la casilla 0, 1, 2, puntos suspensivos de la primera fila. En este caso para leer y en este caso, bueno, en este caso también para conocer el valor. Así que observe que cuando acabamos este ciclo for hemos recorrido todos los elementos de la primera fila y hemos conseguido el máximo valor de la primera fila. Bien, antes de volver al ciclo for inicial, al de las filas, observe esta instrucción vital. Incrementamos m. Si m contenía la dirección de inicio de una fila, m++ hará que tengamos la dirección de inicio de otra fila de la matriz. Por lo tanto, el salto que se produce con esta instrucción no es un salto de un entero, ni de dos enteros, ni de un doble, no. Es un salto exactamente de tantos enteros como haya en una fila. Y en cada fila tenemos 10 enteros, porque es el número de columnas. Así que observe cómo pasamos de una fila a otra simplemente con este salto. Una vez que se produce este salto, volvemos a recorrer, en este caso, esta nueva fila con este ciclo for. Así que observe de qué forma tan interesante podemos recorrer una matriz utilizando esta expresión sintáctica. Bien, puedo utilizar esta manera de trabajar con la matriz, no es la más frecuente y solemos, aunque sea por comodidad, utilizar la notación de corchetes, insisto, simplemente por comodidad y por utilizar la notación a la que estamos muy acostumbrados, pero evidentemente puede sin ningún problema utilizar esta nueva notación. En cualquier caso, por supuesto, siempre si no se encuentra cómodo, una vez que sepa que M apunta al principio de una fila, puede utilizar otro puntero P y decir que P es igual a asterisco M y empezar a recorrer ese vector utilizando el puntero P. Bien, pues hasta aquí todo lo que necesitamos saber con respecto a la manera de pasar matrices y recibir matrices en funciones.